Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Me presento, mi nombre es el Bonifacio 16, y hoy les voy a contar la experiencia de un suscriptor con un juego malware de Dandy's World. Bueno, sin quitarles más de su tiempo, comencemos. Hola Bonnie, mi nombre es Manuel, y hoy te voy a contar esta historia que me pasó ya hace mucho tiempo. Honestamente fue una experiencia que, aunque no diría que perturbadora, fue, por lo menos, un poco interesante. Mis padres no eran de tanto dinero, pero siempre buscaban la manera de ayudarme en mis estudios. Un día, me dieron un portátil por motivo de mi cumpleaños. Era un portátil que, aunque con sus años, era medianamente funcional. No voy a despreciar el portátil que me dieron, ya que sé que les había tomado bastante esfuerzo comprarlo. Tenía unos 15 años, así que ya sabía más o menos cómo manejarlo. Ahí conocí bastantes cosas, algunas interesantes, otras un poco asquerosas, y otras bastante entretenidas. En esos momentos de diversión, conocí un juego peculiar. Dandy's World, un juego que, a simple vista se veía infantil, aunque después, descubrí un mundillo de muchas cosas interesantes. Lastimosamente, no podía jugar el juego, ya que era exclusivo de Roblox, y pues, el portátil no podría correrlo, y pues así me quedé, con las ganas de probarlo. Busqué otras alternativas y pues, por decirlo menos, eran solo juegos basura en páginas de dudosa calidad. Entre esos juegos, encontré Unleashed Land, pero no le había dado la importancia suficiente. Pasó un año y después de mucho esfuerzo, finalmente había logrado comprar una computadora de segunda mano, un poco mejor que mi portátil anterior. Ahora sí podría jugar Dandy's World como tanto quería. Finalmente ya no tendría que conformarme con un gameplay. Jugué durante horas, era bastante divertido, pero después me surgió una duda: ¿qué haría con mi antiguo portátil? Bueno, entonces se me ocurrió una idea un poco interesante: probar algunos juegos que, como había mencionado anteriormente, eran juegos basura de páginas dudosas. Aprovechando que ya no iba a usar mucho el portátil, y ahí me tienes, probando cada juego. Había uno de cliquear a Dandy, que posteriormente cambiaba a Twisted Poppy. No seguí probando el juego, porque me dio flojera. Había otros en páginas chafas, y honestamente, no voy a perder tiempo redactando cada uno. La mayoría eran juegos que desde el inicio querían que le diera permisos dudosos. Obviamente no se los iba a dar. Solo pasemos directamente al que nos importa, Unleashed Land. Realmente la única razón por la cual había descargado este juego era solamente porque tenía un nombre diferente, o al menos, un concepto diferente. Empecemos por el menú. Era bastante simple, simplemente había dos botones, uno para jugar y el otro para cambiar el idioma. Solo había 4 idiomas: el inglés, el que estaba por defecto, ruso, árabe y sorprendentemente español. Por obvias razones, elegí el español. Era bastante primitivo, además que algunas letras estaban en mayúsculas y minúsculas, y a veces las palabras se cortaban. Aparte parecía como si solo lo hubieran pasado por el traductor de Google, pero algo era algo. Luego me percaté de un icono de engranaje, lo presioné, y solo era para bajar el volumen de la música, que honestamente era muy mala. Después presioné a jugar. La pantalla se fue a negro y empezó a contar una historia, que decía así: Era un día como cualquier otro. Andy y Monlight la pasaban bien, hasta que alguien se llevó a Monlight. Tenemos que salvarlo. Bastante interesante cómo empezaba esta peculiar historia. Después la pantalla nuevamente se fue a negro y en este caso, me saltó a Andy presentándose y luego a una imagen de selección, como la de Dandy's. Igual solo podías escoger solo 2 tonos, en este caso Bubble Girl Luther. Bubble Girl era una copia de Poppy, con los colores de su ropa de otro color. Su vestido era amarillo en vez de rosa, al igual que su moño. Sus medias ahora eran rosas con rayas amarillas. Lo que más me inquietaba de su diseño, era sus grandes ojos realistas, no como en las creepypastas, pero sí de una manera que causaba cierta incomodidad. Luego sigue Luther, una versión diferente de Sprout. En este caso, sus colores se veían más apagados, su cabello estaba más desordenado, su cabeza era más puntiaguda, pareciendo un poco más a un rábano que una fresa. También su cara se veía un poco rara, como la de un pervertido. Monlight era, junto a Andy, el más medianamente normal. Su ojo era diferente que el de Bubble Girl, igual era realista, pero un poco más rojo, y su icónica estrella había sido cambiada por un pentagrama. Decidí elegir a Bubble Girl porque, a pesar de sus ojos, era mi favorita. Luego nuevamente la pantalla se fue a negro y esta vez había un gameplay. Pasó un texto que apenas se alcance a leer, y pues, no alcancé a sacarle captura, que básicamente decía: acaba con los enemigos.
Bien, ahora hablemos de los enemigos. Empecemos por la más normal, Basie. Ella tenía su cuerpo Twister, pero su cabeza era diferente, era una cesta real, probablemente sacada de Google Imágenes, y, al igual que Moon League, sus ojos eran rojos, y de ellos brotaba lo que probablemente era Ichor. Ahora vamos con Finn, su cabeza era normal, bueno, si es que se le puede llamar normal, porque sus colores eran más oscuros que el del Finn original, no tenía boca, y además tenía un ojo con la pupila caída, lo que más resaltaba era su cuerpo extrañamente humano, era completamente negro y parecía estar sosteniendo un cuchillo. Por penúltimo, vamos con B, su diseño parecía sacado de su primera versión Twister, solo que su característico verde había sido reemplazado por el rojo, no hay mucho que destacar, solo que su cara era diferente, ligeramente tétrica. Ahora, para finalizar, tenemos a Shelly, la más rara de todos, parecía que, al igual que B, usaron su primera versión Twister, solo que con Shelly se dieron más libertades, dándole extremidades alargadas y un cuello extrañamente largo, apenas se podían distinguir unos dientes que le daban un aspecto un poco tétrico, y, al igual que Moon League y Basie, tenía esos ojos rojos. También, dentro de los archivos del juego, había una imagen rara de God, solo que esta nunca aparecía dentro del juego. También había otras cosas bastante interesantes, pero eso lo mencionaré más adelante. Volviendo al gameplay, era bastante simple, solo podía moverme de arriba a abajo, mientras Bubblegirl disparaba burbujas, los enemigos soltaban un grito horripilante que, por suerte sonaba bastante bajo. También, al morir, los enemigos dejaban un charco de sangre donde morían. Después de algunos minutos, me salió un mensaje de que había completado el primer nivel, luego, pude moverme con libertad, aunque solo era caminar hacia enfrente. Honestamente era divertido, así estuve jugando un buen rato hasta llegar al nivel 8, donde se me habían complicado las cosas, así que, decidí intentar cambiar de toón, y sorprendentemente, funcionó, solo tuve que ir al primer nivel y elegir a Luther en vez de a Bubblegirl, lo cual, aunque no era bastante original, era una manera algo creativa de elegir a otro personaje, ya que no hacía mucho sentido que solo pudieras jugar con solo un toon. Así termina los últimos niveles con Luther, finalmente rescate a Moon League, y a diferencia de lo que pensarías, que el juego me saltó una advertencia o algo raro, la realidad es que no. Parecía que el juego quería que jugara con Moon League. Antes de volver a jugar, me entró curiosidad de saber qué había dentro de los archivos del juego, y, como había mencionado anteriormente, encontré varias cosas interesantes. Para empezar, dentro del juego, solo habían dos archivos, uno se llamaba game.avi que básicamente era todo el código del juego en sí, mientras que la otra tenía imágenes curiosas, eran básicamente todos los archivos del juego, los fondos, los textos y lo más interesante, las imágenes. Lo que contenían las imágenes eran, por decir menos, curiosas, básicamente eran archivos de la imagen de los personajes, pero aquí viene lo interesante, y a la vez, curioso, estaba una imagen de Anli que jamás había visto en el juego, y al lado, una imagen que debajo decía Andrea Lisbeth, remarcando las dos primeras iniciales, luego la imagen de Luther, junto a la imagen de un tipo que honestamente me hacía sentir incómodo, igual con un nombre, en este caso como Alexis Luther, luego estaba la imagen de Bubblegirl y al lado una chica que no reconocía, y también se veía espeluznante, y por último, la imagen de Moon League, e igualmente adjuntando una imagen de un tipo, esta vez con cabello largo que, al igual que todas las imágenes anteriores se veía algo espeluznante. A pesar de esto, decidí volver al juego, esta vez, jugando con Moon League. Moon League era bastante fuerte, pasé todos los niveles bastante rápido, y después de haber completado todos los niveles finalmente salió un aviso con una voz de locuendo de mujer que decía lo siguiente. Gracias por jugar. Ahora tienes 20 segundos para donar 58 Bitcoin en www.traveseiro.com, o si no robaremos tu información y la publicaremos en la Deep Web. Aunque, como ya había dicho, estaba jugando en mi portátil, así que no había problema, aunque lo que no me esperaba era lo siguiente. Te crees muy chistoso, ¿verdad? ¿En serio crees que con un portátil horrible me vas a engañar a mí? ¿En serio? ¿Crees que soy estúpida? ¿No sabes cómo odio que hagan esta clase de cosas? Sé que después de esto te vas a deshacer de tu portátil, pero ahora mismo te están rastreando, sé que vas a intentar deshacerte de tu portátil, pero sé muchas cosas sobre ti.
Inmediatamente apenas terminó la frase, esa cosa empezó a mencionar cosas personales de mí, así que rápidamente agarré mi portátil y una pala, y salí de mi casa a un terreno baldío cercano, y ahí, con bastante lástima por ser algo que le tenía bastante cariño, empecé a excavar un hueco, metí mi portátil ahí y volví a tapar el agujero. Ni bien terminé de tapar el agujero corrí rápidamente hacia mi casa, entré, y, ni bien entré, una camioneta negra llegó a aquel terreno baldío, 4 personas bajaron, solo se quedaron viendo aquel montón de tierra, empezaron a excavar y encontraron mi portátil, el que había enterrado. Al no encontrar nada interesante simplemente lo dejaron ahí y se fueron. Gracias a Dios me encuentro bien, a veces me siento mal de haber dejado el portátil, pero es mejor así, porque sé que si intento volver a recuperarlo, probablemente esos tipos vuelvan, por suerte solo fue un susto. Ahora sigo usando la computadora de segunda mano, aunque, ahora sé que ya no debo meterme en esa clase de páginas. Gracias Bonnie por escuchar esta anécdota. Bueno, esta fue la historia de este suscriptor, hasta la próxima y se me cuidan. Saben, se supone que el vídeo debería acabar aquí, pero descubrí algo que me impactó. Como habrán visto, había gente rara en la historia, así que, me di la tarea de investigar quiénes eran y descubrí algo que me asustó. Eran gente que, se llevaban a los niños y después los vendían en la Deep Web, usando juegos como el que narró el suscriptor. Por suerte esta persona fue más inteligente y no fue secuestrado. Bueno, ahora sí, me despido.